Bueno, definitivamente una emergencia médica o una urgencia, dependiendo de cuál sea el caso, le puede suceder a todos. Nos puede suceder a nosotros, a nuestros familiares o amigos. Es importante estar alertas para saber qué hacer y definir esas alertas o esas red flags que nos permitan movernos rápidamente. Aquí nos acompaña el doctor Óscar Vargas Montealegre, quien es máster en medicina interna. Bueno, estudió en Corea del Sur, se preparó allá y además aquí ha sido docente de medicina por muchos años. Gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora y bienvenido. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias, don Óscar. Bueno, que tengo que tomar en cuenta algo básico, ¿verdad? Para saber si estoy teniendo un episodio que me obligue a ir al médico, ¿verdad? Ok, quizás como comenzamos hablando de la diferencia entre una urgencia y una emergencia, es que, bueno, ok, cualquiera de las dos circunstancias son peligrosas, definitivamente, pero digamos que una urgencia, vamos a ver, es como si nosotros pensamos en el semáforo, es decir, el color amarillo me habla de que pronto tengo que tener cuidado, pero no es algo de vida o muerte. Pero en el momento en el que ya yo comienzo a tener manifestaciones de que algo muy grave está pasando, ya hablamos de una emergencia. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues hay un montón, ¿verdad? Perfecto, sí, y podemos irlos catalogando, ¿verdad? Tal vez, no sé si los compañeros en algún momento activar la línea telefónica, que a veces recibimos consultas y sería de mucha utilidad. Por ejemplo, si yo estoy mareado, doctor, dependiendo del caso, si es un mareo que digamos que me impide a veces tal vez la vista nublada y que yo digo me siento hasta cansadillo, o si es un mareo un poco más grave de eso que ya me tiene tumbado en la cama o en el sofá de la casa, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo medir eso? Desde luego, o sea, si eventualmente nosotros nos sentimos un poquillo mareadillos, ¿verdad? De vez en cuando puede ser que uno no se vuelva a ver para un lado muy rápido y entonces se siente como que le gira un poco las cosas. Eso a veces pasa, ¿verdad? Especialmente cuando ya comenzamos a acumular primaveras, que le digo yo, ¿verdad? Pero si ya es un tema de que nosotros, o sea, nos imposibilita trabajar normalmente, es decir, usted está ya acostado, como estabas diciendo, usted está acostado, no se puede levantar, siente como que estuviera dentro de un trompo, dicen mis pacientes, y no puede ni siquiera levantarse, bueno, ya eso sería algo importante de ver, ¿verdad? Yo sí le digo a mis pacientes que obviamente cualquier cosa que uno sienta, o sea, que usted sienta que necesita que un médico le vea, pues amerita la consulta, ¿verdad? No hay consulta que sea mala, por así decirlo. Pero si ya llega un punto en el que usted deja de hacer sus cosas, deja de poder trabajar, deja de poder caminar por esto que está ocurriendo, definitivamente es algo que tenemos que prestarle atención. Claro, perfecto. Con dolores de cabeza que resultan muy comunes para algunas personas, por ejemplo, en mi caso, durante la infancia las migrañas me atacaban cada semana y era algo terrible. Y hay muchas personas que por la clase de trabajo que tienen, que quizás es un poco estresante, demandante, cansan mucho, no duermen muy bien. ¿Cómo puedo medir eso? El tema del umbral, porque a veces puedo aguantar un dolor de cabeza, pero ¿qué pasa si ese dolor ya me está afectando en las actividades o es muy recurrente? Totalmente. Digamos, quizás ahí lo más sabio sería que nosotros habláramos de las banderas rojas o los red flags, como dicen ahora el término tan famoso, ¿verdad? Cuando hablamos de un dolor de cabeza. Primero que todo, un dolor de cabeza que a usted le aparezca de forma repentina y que sea el peor dolor de cabeza de su vida, que así usted lo sienta como que literalmente usted se está muriendo, digamos. Que eventualmente este dolor de cabeza le provoque a usted vómito en proyectil, es decir, no es un tema de que el dolor de cabeza hace que se me revuelva el estómago, por así decirlo, sino que ya yo siento, o sea, que yo no me puedo ni siquiera aguantar y exploto, digamos. Eso es algo muy peligroso. O eventualmente un dolor de cabeza que se hace peor cuando yo llego y doblo el cuello hacia abajo, digamos. Eso me podría hablar eventualmente, me podría sugerir de meninges. O eventualmente un dolor de cabeza muy intenso que se asocie con mucha fiebre. Ya es mejor verlo, ¿verdad? Perfecto. Doctor, aquí tenemos habilitada la consulta al vivo, nada más para decirles el número de teléfono, es el 4080-9790, 4080-9790 con el doctor Óscar Vargas Montealegre, con este tema de los, vamos a ver, de los dolores, porque hay mucha gente que se levanta con un dolor de pierna, y es que me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele el brazo, entonces con los dolores ya musculares, ¿cómo podemos ver nosotros? Ir al fisio, hacernos un masaje, dejar pasar el dolor, untarnos una crema o ir a consulta médica, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre lo recomendable es buscar un médico de familia, es decir, su médico de cabecera, ¿verdad? Inclusive antes de ir a donde un especialista, porque a veces ha pasado, digamos, yo he tenido
tenido pacientes que me dicen, es que tuve un dolor y pensé que era un dolor como tipo de varices, me dijo un vecino me dijo que era de varices, fueron donde el especialista en vascular periférico y resulta ser que no eran varices, ¿verdad? Entonces, primero yo le aconsejo a los pacientes, ojalá buscar una consulta con su médico de cabecera, su médico de familia, que les pueda orientar hacia si es algo que se puede manejar ahí mismo o si necesita un especialista. Pero dolores que definitivamente me levantan a mí la bandera roja es, por ejemplo, el dolor que está asociado con ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Me duele un poquito, bueno, todo bien, pero si ya yo comienzo a caminar mucho y me duele más y más y más y más, tengo que verlo, ¿verdad? Particularmente si es en las piernas o en el pecho, ¿verdad? Si bien el famoso dolor de infarto, ¿verdad? El famoso dolor de infarto, que es cuando nuestro corazón tiene una falta de sangre y nosotros nos comenzamos a quedar sin sangre en el musculito del corazón, es un dolor que no perdona. O sea, en cuestión de 30, 60 minutos, usted siente más y más y más dolor de pecho. Es típicamente un dolor que está en la parte de la izquierda del pecho, a veces irradia hacia los brazos izquierdos, hacia el cuello, hacia la nuca, ¿verdad? Y es un dolor que va de mal en peor. Y cuando el paciente usualmente descansa, se le baja, digamos. Pero no siempre. ¿Y eso es se así. convierte que ya es un infarto o es un preinfarto, ese dolorcito? Podría ser. Aquí la idea no es obviamente asustarlos, ¿verdad? Sí, no. Para que no se me vayan a asustar o que usted siente un punzonazo, Sí, no, ¿verdad? que Y no usted se nos dice, metan "Ay, a santo", Google ¿verdad? ahí a buscar lo primero que sale. ¿Verdad? Porque el tema es que el dolor, digamos, un dolor de falta de sangre en el corazón, él no perdona. Él va de mal en peor. Si bien una cosa que a veces ayuda, porque digamos, algo que yo le explico a mis pacientes es, nosotros aquí en el pecho tenemos músculos y tenemos articulaciones que duelen mucho, tienen muchas terminaciones nerviosas y si no, pregúntenle a alguien que se haya hecho un tatuaje en las costillas, ¿verdad? Dicen que duele mucho, ¿verdad? Entonces, si eventualmente a usted le duele el pecho, usted se toca el pecho y cuando le toca a usted le duele, no es muy probable que sea corazón. O un punzonazo, que eso también a veces... Sí, eso puede pasar, particularmente, por ejemplo, si estuvo mucho tiempo en una mala posición, entonces estos musculitos que están entre sus costillas se pueden estirpar un poco, se pueden presionar y eso se le inflama y a usted le puede doler. Ahora, si es un dolor de que usted me dice, ok, es que yo comienzo a hacer ejercicio, yo comienzo a caminar y me duele una estaca y yo me detengo y se me comienza a quitar. Además, este dolor se acompaña de falta de aire. Ok, ya falta de aire o como que usted tuviera como un elefante aquí en su pecho, ve, esas son cosas que ya a mí me asustan. No necesariamente quiere decir que algo grave está pasando, pero sí es importante eventualmente pues hacer un electrocardiograma o algún otro estudio para descartar, ¿verdad? Que no haya nada mal. Sí. Doctor, con las toses, las famosas toses, ¿verdad? La tos seca, la tos necia, la tos con flemas, he vivido las tres, me he asustado con las tres. Claro. Y bueno, como uno es ignorante en este tema, es bueno preguntar, ¿verdad? Con las toses, ¿cómo lo debemos de manejar? Definitivamente, digamos, al inicio lo que estamos acostumbrados a hacer aquí es, digamos, usted utiliza un jarabe y eventualmente como que le ayuda, ¿no? Pero si esa tos se acompaña de fiebre, o sea, si usted tiene fiebre, sea que usted se tome la temperatura hasta más de 38 grados Celsius, o eventualmente ya usted se siente como eso, que siente ese frío y se siente súper mal, eso por un lado, u otro, que usted siente como que le falta mucho el aire, es decir, que usted tose y le cuesta mucho recuperarse, mejor tenemos que verlo. Si en algún punto el paciente, digamos, usted se le ponen azulitos los labios, ¿verdad? O las puntas de los dedos, ya eso hay que verlo, porque eso eventualmente me habla de que los pulmones no están siendo capaces de meter suficiente oxígeno a la sangre, pues para darle oxígeno a todas las partes del cuerpo. Doctor, ¿cómo tiene que andar nuestra presión y además nuestra temperatura corporal? Es una pregunta que le quería hacer. No está de más pues refrescar toda esta información y además en esta época de descanso me parece que sería una buena práctica para muchos que utilizan como excusa, no me tomo la presión porque estoy breteando todo el año, ¿verdad? Exacto, ahora sí. No hay excusa. Entonces, fomentar esa práctica de poder tomarme la presión y la de mi familia. Sí, claro. Primero que todo, lo que es muy importante recordar, digamos, es que cuando nos tomamos la presión, ojalá no hayamos tomado café 30 minutos antes, no hayamos comido 30 minutos antes, que usted esté sentado, sentada, por lo menos unos 5 minuticos, tranquilo, no estar hablando, no tener las piernas cruzadas. ¿Por qué? Porque si yo hago cualquiera de esas cosas, eso me puede subir falsamente la presión. Entonces después me puedo asustar por una presión que al menos no fue bien tomada, ¿verdad? Hay presiones que si yo me las tomo tranquilamente y todo, pueden salir mal o que la maquinita esté mal, porque me ha pasado y yo me asusto. Totalmente. Y ya la segunda, ya me baja más, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuántas veces hay que tomársela? Digamos, seguidamente, ¿cuántas? Lo más recomendable es darle cierto espacio entre una medición y la otra. Digamos, ojalá por lo menos unos 10 minuticos, en la medida de lo posible. No hablar, no estar viendo el teléfono. Pero digamos, aquí sí, hablemos de una vez de la bandera roja. Cualquier presión que esté por encima de 180, 110 es una emergencia, bueno, es una urgencia.
es muy peligrosa, digamos, porque ya es como yo le digo a mis pacientes, a ver, nosotros no somos, ninguno de los que estamos acá somos carros recién salidos de agencia, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo usted sacar un carrito así de la agencia y acelerarlo, que el motor se lo soporta bien, todo bien, el carrito le va a ir muy rápido. Que eventualmente agarrar un modelo 88, por ejemplo, y usted lo acelera. Y puede ser que eventualmente, cuando usted le mete un aceleronazo a ese carro, alguna manguerita se le pueda reventar, y eso es muy peligroso. Entonces, ninguna presión por encima de 180, 110 es normal, bajo ninguna circunstancia. En todo caso, lo más ideal que nosotros deberíamos de tener la presión es por debajo de 140 y por debajo de 90. Para las personas menores de 65 años. Cuando ya coleccionamos más de 65 primaveras, nosotros nos volvemos un poco más chineadores, digamos, y le decimos al paciente que puede ser 150 sobre 90, digamos, y todo bien, digamos, no pasa nada. Pero igual, si uno, que eventualmente una vez le haya salido una presión por encima de 140-90, no es tan peligroso. A ver, puede ser que eventualmente usted tomó café, usted se asustó, usted, no sé, estaba conversando, le contaron un chiste, ¿verdad? Y todo bien. Pero si ya, si ya usted está comenzando a subirme las presiones así, siempre es sabio, yo le recomiendo a los pacientes, ojalá tomar una hojita y en 15 días usted comienza a tomarse la presión siempre a la misma hora, ¿verdad? Y usted me dice, ok, en esos 15 días tuve más de 2 veces de 140 a 90, ya ahí tenemos que verlo. Claro. Digamos. Doctor, aquí, bueno, yo me voy a convertir en su asistente de médico porque aquí tenemos una llamada. Don Luis de Desamparados, gracias por su llamada y, bueno, su consulta. Adelante, buenas tardes y feliz Navidad y feliz año. Muchas gracias. Excelente programa. Sí, doctor. Yo soy hipertenso, ya tengo más de 15 años de ser tratado y en muchas ocasiones he tenido el problema de que se me sube la presión, pero al final no sé cuándo tengo que acudir al médico o no acudir, porque se me sube y como yo lo traté anteriormente, puede ser que la presión llegue a más de 140 y eso me preocupa, pero entonces yo no sé si acudir de una vez al médico o esperar tal vez que se me baje o tomar algo que era mientras tanto para poder bajar la presión. No, igual me tomo la pastilla todos los días, pero no sé si hay otra cosa que pueda hacer para poder bajar la presión. Claro, muchas gracias, don Luis, y ya aquí el experto le responde. Okay. Sí, escuché, sí se entendió bien la pregunta. Pero don Luis sí tenía tratamiento ya, nos dijo. Nos dijo que él estaba buscando una alternativa. ¿Sí tiene tratamiento, don Luis? Sí, correcto, sí tenía. Okay. Gracias. Muchísimas gracias, don Luis, por la pregunta y obviamente procedemos a hablar de ella. Especialmente las personas que tienen ya tratamiento, no es lo más ideal que en ningún momento tengan por encima de 140-90. Especialmente porque, digamos, ya el cuerpo del paciente ya tiene un tratamiento. Entonces, si a pesar del tratamiento todavía nos sigue haciendo piquillos de presión, quiere decir que al menos algo hace falta ajustarlo. Nos está quedando corto en ciertos momentos. Porque, a ver, una cosa es que nosotros estemos aquí tranquilos y nos tomemos la presión, uno está tranquilo hablando, pero eventualmente, ¿qué pasa cuando uno se disgusta, cuando uno tiene un susto, cuando le cuesta un chiste? Entonces, sí, somos seres emocionales. Totalmente. También, entonces, si igual está persistiendo, don Luis, con esas presiones por encima de 140-90, a pesar del tratamiento, yo sí le recomendaría que eventualmente busque de nuevo a su médico, el que le está tratando, para ver si será necesario incluir algo más. Porque a veces un paciente puede llegar a tomar hasta 4 medicamentos contra la presión. Y definitivamente, como le estábamos diciendo, digamos, bajo ninguna circunstancia, más de 180, más de 110, bajo ninguna circunstancia es bueno, Dios libre. De hecho, en ese punto es cuando ya uno tiene que ir ni siquiera donde el médico a sacar cita, sino propiamente a emergencias directamente, porque es muy peligroso, muy peligroso. Con ese tema de los médicos de familia que mencionabas, ¿qué tan necesario es quedarse con el mismo médico durante generaciones o toda la vida, verdad? Porque sabemos que la medicina se actualiza, ¿verdad? Y es una pregunta, hasta puede ser un poco odiosa, pero si los tratamientos que yo tengo después de 20 o 30 años ya no me rinden, yo debería de tomar en cuenta la opinión de otros expertos o de otras áreas incluso. Totalmente. Igual algo que le enseño a mis estudiantes es que nosotros, no podemos ser dioses. Digamos, eventualmente uno puede, digamos, uno llega y trata al paciente desde luego, pero eventualmente si yo, a pesar de las cosas que yo estoy haciendo, no están dando resultado, pues entonces ya uno como médico debería de referir al paciente donde un especialista, alguien más experimentado con ese tipo de padecimientos, para que entonces sea él o ella quien lo vea, ¿verdad? Pero
vuelvo a lo que estábamos mencionando, digamos, sí es más recomendable, ojalá, tener siempre uno su médico, digamos, o su médica, digamos. ¿Para qué? Porque entonces ya el colega o la colega tienen el conocimiento sobre la historia familiar, no solo de uno, sino de las otras personas que le rodean. Pero eventualmente, si a pesar de los tratamientos que se están prescribiendo, pues no está dando resultado, pues eventualmente está bien buscar una segunda opinión. Doctor, ¿verdad? la temperatura corporal, este famoso, los deditos en la frente que le ponen a uno, ay, Pablo, estás caliente, anda a revisarte al médico, uy, estás muy frío. No sé qué. Bueno, esto es correcto, pues, hacer esta práctica y después me decís, ¿cuál es la temperatura correcta en la que mi cuerpo tiene que mantenerse en un lugar como este que es temperatura ambiente, ¿verdad? Tampoco vamos a estar ahí en Guanacaste, donde probablemente nos vayamos a sentir un poco más acalorados. Claro, desde luego, digamos, pues sí, eventualmente uno, siempre está este remedio de los abuelos de uno, ¿verdad? Que es, oye, no, yo te siento caliente. Por ejemplo, mi abuelo me sentía en los ojos, digamos. Pero yo siempre recomiendo a los pacientes, consigamos un termómetro. Después del tema de la pandemia fue que ya se volvió muy normalizado y mucho más accesible para nosotros tener un termómetro en casa, digamos. Y entonces, ahora sí, ¿cuál es la temperatura que yo debería tener? Ojalá estar en 36,5, digamos, 36,9, 36,0, digamos. Ya si estamos por encima de 38, ya bandera roja, digamos, ya ahí está muy alto. Todavía 37,5, 37,4 ya es como una luz amarilla en el semáforo. Entonces me debería decir a mí, bueno, al menos hay como un virillus por ahí que está comenzando a subir la temperatura. Ok, perfecto, muy precisa toda esta información, las respuestas. Muchísimas gracias por este espacio, Doc. ¿Y algún contacto para que la gente también conozca su trabajo y lo pueda buscar? Muchas gracias. Bueno, me pueden contactar al WhatsApp 8622-3333, 8622-3333. Ahí lo tienen en pantalla. Está fácil, ¿verdad? O en el Instagram, soy doctor.odr.o.cr. Perfecto, muchas gracias, de verdad. A ustedes las gracias.